Bueno, en primer lugar, el ciclo de Weil tiene esta estructura, empezando por el do. Dentro tiene las sentencias que se vayan a ejecutar y cerrando con un while y la condición. Aquí se ven algunas de las características. A diferencia del ciclo while, el ciclo do while se va a ejecutar por lo menos una vez. ¿Esto a qué se debe? Porque primero entra en la sentencia y después evalúa la condición. Aquí mismo lo dice. Primero se ejecutan las acciones dentro de la sentencia y luego se evalúa la condición. Y igual que el ciclo while, mientras se cumpla la condición, se ejecutará nuevamente el bloque de código. Igual, se, las veces que se repitan, se evaluará de la misma manera. Primero las acciones y luego la condición. Este tipo de ciclos puede ser finito o infinito, aunque se tiende a hacerlos finitos porque esto puede llevar a problemas de procesamiento y nos ayuda a, por ejemplo, tareas de automatización en caso de que sea infinito. Generalmente este tipo de ciclos son usados para menús de validaciones o controles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Java es muy común los errores en asignación de valores por parte de un usuario, eh, con diferencia de Python. Pero el ciclo do while nos ayuda a mantener controlado que se introduzcan los valores esperados. Aquí vemos la diferencia. El ciclo de while, primero evalúa la condición y si indica que es verdadero, se ejecutará nuevamente. Pero en el momento en que el ciclo, la condición sea falsa, saldrá y se ejecutarán las sentencias que estén por debajo de la estructura. En cambio, el ciclo do while primero ejecuta las operaciones que se les haya asignado y después evalúa la condición. Si ve que la condición es verdadera, vuelve a entrar a la estructura hasta que la condición sea falsa. Un ejemplo de la vida cotidiana que podemos ver en un examen. Por ejemplo, en un examen de matemáticas, tenemos que resolver un ejercicio, al menos una vez. Para que se cumpla la condición de que tengamos que resolver nuevamente el ejercicio, la primera condición sería que la primera vez que lo resolvieron haya sido resuelto mal, la comprobación. Y la segunda condición, que si están desarrollando su capacidad de razonamiento, por ejemplo, ¿quién podría ser? Yael, ¿podrías decirme una segunda condición para que no puedas terminar un examen? Que no estén respondidas todas las preguntas. Mm, ¿O a qué se refiere? por ejemplo, en un examen de matemáticas, ya resuelves el ejercicio por lo menos una vez. La primera condición para que vuelvas a resolver ese mismo ejercicio sería que te hayas equivocado y tendrías que resolverlo de nuevo. Pero hay una segunda condición para que no puedas terminar ese examen. El tiempo. Sí, ese mismo. ¿Por qué? Porque puedo volver a intentarlo indefinidamente, pero si se me acaba el tiempo para resolver el examen, pues tengo que entregar directamente el examen, como aquí lo dice. Cuando no se cumplan alguna de las dos condiciones, tendré que entregar directamente el examen. Eh, po- por ejemplo, ya vamos directo a los ejercicios porque ya vieron en la anterior clase la teoría de los ciclos. Por ejemplo, el primer ejercicio va a ser simple y después vamos a hacer un menú y otro ejercicio de nivel medio, se podría decir. Primero vamos a resolver imprimir la serie numérica del 1 al 10.
Deme un momento. Como pueden ver, el ejercicio que les planteé fue uno que hicieron en la anterior clase con el ciclo Y, pero lo planteo también en esta clase para que vean la diferencia que hay. Por ejemplo, aquí está el ciclo de while en Preceding, que creo que se lo están viendo. Defino primero la variable. En este caso le pongo un nombre cualquiera porque va a ser un ejercicio simple. Realizo la impresión y va a hacer el mismo incremento hasta que se evalúe la condición, que sería que sea menor o igual a 10. Así que si ejecuto, ven cómo va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que esa es la diferencia que querían que vean con este ejercicio simple. ¿Tienen alguna pregunta por el momento con el ciclo de web? Ya, entonces vamos con el siguiente ejercicio que tengo en la plantilla. Listo. El primer ejercicio, hacer un programa que lea n números determinados por el usuario, obviamente, y determine cuál es el número mayor y el número menor de todos de toda la serie numérica que ingrese el usuario. Primero, vamos a resolver la tabla. Datos no tendría ninguno. Las incógnitas serían, no miento. Los datos sería el número introducido, el límite que establezca el usuario. Sería una variable llamado límite. Fórmula no voy a tener ninguna porque sería solo una comprobación de condiciones utilizando ciclos anidados. Una pregunta, ¿han visto ciclos anidados? No, Ya, entonces aquí mismo vamos a ver. Es algo simple. Incógnitas, no, cierto. Vamos a también establecer dos variables más, los cuales serán número mayor y número menor, con los cuales podremos hacer las comprobaciones. Las condiciones. ¿Qué vamos a hacer con las condiciones? En la primera vuelta que se va a hacer, vamos a establecer que el número mayor cuando el ciclo sea igual, un momento, cuando la variable del ciclo sea igual a 0, lo que va a hacer es asignar el número mayor y el número menor, el valor de del número introducido por el usuario. ¿Por qué esto? Para que en el momento, un momento, listo.
Como les iba diciendo, ¿por qué hago esta primera asignación? Porque necesito un número para comparar y empezar a establecer cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Porque como van a ir intercambiándose, necesitan un valor de referencia. Y el ciclo va a ser un ciclo indeterminado hasta que se cumpla la condición. Que vamos a verlo. Vamos a verlo en este momento. Creo que no. Primero, le pido al usuario la cantidad de números que va a ingresar. Voy a reservar en la variable la cantidad de números que he ingresado. También establezco una variable para terminar el ciclo, que va a ser la condición de parada. Y defino las variables de número mayor y número menor para hacer los valores de referencia. Inicio la estructura del ciclo de web, estableciendo que cuando la condición de parada sea igual a la cantidad de números, se termine el ciclo inmediatamente. Cuando se establece la condición, se debe hacer con un valor que sea global, porque no puedo hacer comparaciones con valores que estén dentro de la estructura, porque me saltaría un error. En primer lugar, le pido que ingrese el número. Leo ese valor. Cuando sea la primera vuelta, va a asignar los valores de número mayor y número menor del primer valor ingresado. Cuando ya sea una segunda vuelta, voy a usar ciclos anidados, que es cuando se cumpla va a ser la primera parte y cuando no, cuando es falso, me introduzco una nueva condición dentro de la condición del falso, que sería, en Java lo van a ver mejor, de mejor manera, así que no se preocupe. Si el valor ingresado es mayor al número mayor, cuando vaya en una segunda, tercera vuelta, va a ser esta condición, va a reasignar el valor del número mayor con el valor ingresado, que sería un número que sea mayor. Por ejemplo, si el primer valor que tenía era el número 5, cuando esté en la segunda vuelta, por ejemplo, ingreso un 6, entra la condición y guarda el valor y se borra y se reemplaza el valor anterior que había. De aquí, cuando no se cumple esa segunda condición, en la estructura del falso del ciclo de la estructura de condicional, ingreso una nueva condición de verdadero, que sería, si el valor ingresado es menor al número menor, hago igual la misma reasignación, pero para el número menor. Y termino. No le pongo un else o un si no, porque no necesito comprobar nada más. Y con esto ya no me daría ningún error. Y para terminar, haré una impresión de la cantidad de números, no, del número mayor y del número menor para que se compruebe. Por ejemplo, voy a ingresar el número 5, el 6, el 1 y el 2. El número mayor me quedaría el 6 y el número menor me quedaría el 1, así que vamos a comprobarlo. Voy a ingresar un total de 4 números. El 5, el 6, el 1 y el 2. Aquí, como podrán ver, el número mayor queda el 6 y el número menor el 1. ¿Alguna duda hasta aquí?
Bueno, se ve complejo en un poco en C++, pero en este momento vamos a verlo en Java para que sea más sencillo. En primer lugar, voy a pedir eh, la impresión para el ingreso de números. Luego creo la variable de tipo entero, que sería límite. Número. Ah, no, miento. Sería límite es igual. El escáner para la lectura de datos. La importación y esta sentencia me permite que a través de una cadena me la transforme a un entero de la clase integer, porque el integer es en sí un objeto. ¿Qué sería? Veamos, ya. Habíamos establecido dos números, número mayor y número menor. Ahora, a ver, Andrew, vamos a construir el ciclo de web, si me ayudas con eso. ¿Cómo quedaría en Java esta condición? Bueno, en esta parte, esta nomás, el do y el while. No, la verdad no lo tengo muy claro, no sabría cómo decirlo. La estructura va a ser la misma, no importa no va a importar el lenguaje, porque solo fíjate, sería do, while y la condición. Y vamos a hacer eso mismo. Do, while y la condición. Hasta que el ciclo, mientras que el ciclo sea menor al límite de números ingresados. Este ciclo va a repetir mientras que el, el ciclo sea menor al límite ingresado. Si sobrepasa, ya simplemente sale del ciclo y ejecuta la siguiente sentencia. Nunca olvidar el incremento del valor, porque si no, se vuelve un ciclo infinito. Ahora, vamos a leer el valor que ingrese el usuario. Ahora, ¿qué más? Calumnia. Si me ayudas construyendo la primera condición.
La primera condición podría ser que es con el if. Sí, vamos a ver. If, ¿qué diría? Para El valor asignar los ingresado. valores. Eso. A ver, veamos. Para que en la primera vuelta me ingrese el primer valor ingresado, asignarles a número mayor y número menor para hacer la comprobación. ¿Con qué lo compararías? La condición del if. A ver, Luis, ¿con qué valor lo compararías para que en la primera vuelta me asigne el valor ingresado a número mayor y a número menor? No le entiendo. Lo que está hecho aquí, por ejemplo, que en la primera vuelta, aquí hago la comparación, me ingrese se asignen los, las variables anteriormente creadas, sean asignadas el valor ingresado que sea introducido en la primera vuelta. A ver, vamos despacio. Vamos en la primera vuelta, pero necesito valores que me establezcan el, ¿cómo se dice? Necesito valores de referencia para hacer las comparaciones siguientes, porque si le ingreso cero, porque aquí le puedo ingresar cero tranquilamente, me tomaría solo los valores positivos. Pero ¿qué pasa con los valores negativos? Si me ingreso menos uno, el valor mínimo quedaría como cero y no menos uno. Por eso necesito que en la primera vuelta, que sería cuando el ciclo apenas entre, que sería que sea igual a cero, número mayor, aquí digo, apenas entra en el ciclo, en la estructura, hace esta comparación. Cuando ciclo sea cero, porque el ciclo entra siendo cero, me asigna el valor ingresado a número mayor y a número menor para poder hacer las comprobaciones. Y el else. En este punto vamos a hacer uso de las condiciones anidadas. ¿Qué es eso? Cuando el if no se cumple, dentro del if se va a cumplir, se va a realizar la acción. Pero dentro del else puedo meter otro if sin problema. ¿Y qué condición sería para que, para hacer la comprobación de que el valor ingresado, cuando el valor ingresado sea mayor que el número mayor, asigno el valor ingresado al número mayor? Igual que aquí. A ver, veamos. Mm, ¿a quién no le he dicho? Sebastián, ¿estás ahí? Sí, Sería, disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? No, todavía no te pregunto nada. A ver, sería si ya sabemos que el uno es mayor, entonces el otro ya de ley tiene que ser menor. un momento. Necesito que cuando ya sea una segunda, una tercera vuelta, porque esto es ciclo anidad, digo, condiciones de anidad,
Cuando ya no se cumpla esta, se va a cumplir esta. Porque en la primera vuelta, esta se va a cumplir. Pero en la segunda y la tercera ya no se va a cumplir esta condición. Así que directamente pasa al else y ejecuta el if. Pero necesito la condición que cuando el valor ingresado del usuario sea mayor a número mayor, se va a el valor ingresado va a ser asignado a número mayor. ¿Qué condición quedaría ahí, Sebastián? Sería si valor ingresado es mayor que número mayor. Sí, ese mismo. Ya con eso ya no me da problema. Bueno, ya se cumple esta condición, pero ¿qué pasa si el valor ingresado no es mayor que el número mayor? Entonces pasa a un else, que sería el falso. Pero necesito hacer otra comprobación. O aquí mismo podría ponerle, pero ya que estamos con ciclos anidados, vamos a ponerle la tercera condición. Dentro de nuestro segundo else, necesito que cuando el valor ingresado sea menor a número menor, se reasigne el valor para conservar el número menor. ¿Qué más? William, Aquí estoy. necesito una condición de que cuando el valor ingresado sea menor a número menor, ejecute esta sentencia de que el valor ingresado, el valor de valor asignado, sea asignado a número menor. Eso lo sería valor ingresado menor a número menor igual. O sea, solo con el operativo de menor. Sí, exactamente. Y listo. Esos son ciclos, son condiciones anidadas. Cuando una no se cumple, va a otra estructura condicional y así sucesivamente hasta que se cumple. Si no se cumple ninguna, simplemente sale del ciclo. O puedo ponerle un else, aunque no ocurriría. En este ejercicio no necesitaría un else, pero le voy a poner, en caso de que ninguno se cumpla, el número no es válido. Ahora, con eso, ya estaría todo. Así que para terminar este ejercicio, vamos a hacer la impresión del número mayor y el número menor para hacer la comprobación de qué números se guardaron en sí. Ahora, ya solo queda ejecutar el programa con los mismos valores ingresados anteriormente para que comprobar el total funcionamiento. Era 5, no, 4, 5, 6, 1, 2. Y aquí, como pueden ver, se almacenó el número mayor, que sería 6, y el número menor, que sería 1.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, una pregunta. Mm, Se podría usar el else if en vez de hacer los if anidados, las condiciones anidadas, ¿no? También. sí, sí se podría. Por ejemplo, en otros lenguajes de programación hay una sentencia que en lugar de usar el if sería el if. Por ejemplo, en Python, en C, se utiliza el if. Pero para que puedan ver de manera más correcta sería cómo funciona realmente. Entra la sentencia de falso y se ejecuta otra estructura condicional. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, vamos a resolver un segundo ejercicio que es un poco más complejo. Un usuario requiere un sistema con un menú de operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, el cual funcionará dados dos números ingresados por el usuario. El sistema funcionará hasta que el usuario ingrese la letra N, cuando finalice el cálculo de la operación. A ver, ¿qué tenemos aquí? Incógnitas va a ser el valor 1 y valor 2. Fórmula. Voy a tener que sumar valor 1 más valor 2. Voy a tener que restar valor 1 con valor 2. Voy a tener que multiplicar valor 1 con valor 2. Y voy a tener que dividir valor 1 con valor 2. Condiciones. Primero voy a establecer una variable de opciones que será de tipo numérica. Cuando vamos a ponerle como OP, nomás, para que sea con. Si OP es igual a 1, va a sumar. Si OP es igual a 2, va a restar. Si OP es igual a 3, va, va a multiplicar. Si OP es igual a 4, va a restar. Si OP es diferente de esos números, no va a hacer nada. Ciclos, pero se va a repetir hasta que ingrese una letra diferente, cuando ingrese n, o cuando ingrese una letra diferente de S. Así que vamos ahí. Mm, Ya. Aquí ya tengo el fetching. Primero defino el- la variable de tipo global para establecer el límite de la condición, que no se repita muchas veces. Primero pido el valor 1 y lo leo, guardándolo en la variable valor 1. Hago lo mismo con el valor 2 y empieza mi menú. Cuando ingrese 1, va a sumar. Cuando ingrese 2, va a restar. Cuando ingrese 3, va a dividir. Cuando ingrese 4, no, cuando ingrese 3 va a multiplicar. Cuando ingrese 4 va a dividir. Y leo, guardo en una variable el valor ingresado por el usuario. Igual, if sanidades. Si la opción es igual a 1, va a sumar los dos valores. Si no, la estructura de falso entra una nueva condición. Si la opción es igual a 2, va a restar.
Si no, entra en una nueva condicional. Sí, opción 3. Si la opción es igual a 3, el resultado me lo va a multiplicar. Si no, entra en una nueva condición. Si ingresa el valor 4, va a dividir valor 1 con valor 2. Y si no, simplemente va a ser una opción no válida. Cuando termine toda la estructura condicional, le preguntamos al usuario, ¿desea repetir el programa? Y leemos la condición. ¿Hasta qué punto? Cuando deje de ingresar eso, cuando ingrese, por ejemplo, una n, va a dejar de repetirse el algoritmo y va a salir. Por ejemplo, aquí le voy a poner salió. Voy a ingresar valor 1, voy a ingresar 5 y voy a ingresar un 3. Aquí tengo mi menú de opciones. ¿Cierto? Un momento. Ingreso 5, ingreso 3. Sumando, me debe dar 8. No, un 6 vamos a poner mejor. Sumándole va a ser un 9. Restándole va a ser un 3. Multiplicándole va a ser un 18. Y dividiéndole va a ser un 2. Así que vamos a comprobar todos esos resultados. Suma, resta, multiplicación y división. Veamos. Primero tengo que repetir esto porque cambiamos los valores. Ingreso el 6. Ingreso el 3. En primer lugar voy a sumar. Me dio 9. Deseo repetir el programa. Ingreso a la S. Vuelve a ingresar. Cabe recalcar que se están sobreescribiendo los valores. Así que los valores que antes guardé, que antes coloqué, no se guardaron. Así que se sobrescriben, por así decirlo. Ese valor 1, 6, valor 2, 3. Voy a restarlo y me da 3. Deseo repetir el programa, sí. Resto 6, 3, multiplico, 18, perfecto. Y repito una última vez, que sería 6, 3, divido. Y el resultado es 2. ¿Deseo repetir el programa? No. Así que termina y salió. ¿Alguna duda con el PCI? Generalmente esta sentencia es para, como dije, menú, pero en Java hay también una estructura para la realización de menús aparte de condicional, pero eso lo verán más tarde. Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacerlo en el Java. Entonces, a ver. ¿Qué será? Una calculadora. A ver. Primero establezco la variable para establecer el límite de que cuando deje de ingresar la S, salga del string, porque es una cadena. Sería, ¿qué nombre le tomamos? Condición. Vamos a hacerla nula en primer lugar. Digo, vacía. Una cadena vacía. La sentencia de where. Y aquí dentro. Condición, punto. Sería, está aquí. Equal. Vamos a usar el equals ignore cast.
Equals, no sé si lo habrán visto, pero igual les digo. Equals me permite comparar cadenas. Este equals normal discrimina las mayúsculas y minúsculas. Esto es perfecto para las contraseñas y ese tipo de cosas. En cambio, el equals ignore cast, ese me sirve para que, sin importar si está mayúscula y minúscula en una cadena, sean igual. Por lo que es ese minúscula para ponerle después mayúscula. Primero le voy a poner la finalización de la estructura de que desea continuar el programa. Y no, condición igual a el escáner tech.next. Ahora vamos a construir lo que es el menú. Vamos a ver. Primero, ingreso valor 1. Necesito el valor 1. También necesito ingresar el valor 2. Creo dentro de la estructura dos variables de tipo numérica, valor 1, el punto value text.next, valor 2, el punto value text.next. Y vamos a construir el menú. Primero necesito el printf para hacer la impresión con formato. Cuando ingreso uno, primero ingreso una opción. Backslash n. Listo. Cuando ingrese uno, va a sumar. Cuando ingrese 2, va a restar. Cuando ingrese 3, va a multiplicar. Cuando ingrese 4, va a dividir. Cuando trabajo con printf, siempre poner esta última parte, porque si no, me escribe todo en una sola línea. Ahora, un if anidado. A ver, ¿qué me va a ayudar? Luis, ¿Dónde? tú vas a construir el if anidado, así que tú dime qué escribo. Leave. Entonces, ya. A ver, ¿cómo? Y If, faltó el de la opción. Ya, ahora sí. Y la lectura de la opción, perdón. Me faltó eso. Ahora sí. ¿Cómo sería la estructura? Esta va a ser nuestra variable opción. Caluña.
Vamos, entonces ya él. Ahí vendría a ir comparar la opción con el 1, 2, 3 y 4. Primero con el 1. Ya. ¿Qué hago cuando la opción es 1? Suma. ¿Y cómo le pondría? Valor 1 más valor 2. Ya. Como no necesitamos guardar esos valores, directamente una impresión. En caso de que se requiera guardar los valores, sería crear una variable resultado para que los almacene. Pero como no necesitamos en este caso, pues lo borramos. Sería valor, valor 1 más valor 2. Si no, si la opción es igual a 2, que sería la resta, va a ejecutar la misma sentencia con la única diferencia de la operación. Si no, si la opción es igual a 3, la misma sentencia, solo que multiplicado. Si no, si la opción es 4, lo va a dividir. ¿Ya? ¿Qué pasa si me ingreso a tu opción? Pues simple, ingreso no vale. Y listo. Esta es toda la estructura condicional. Ahora probémoslo. Run file. Valor 1, 6. Valor 2, 3. Vamos a sumar, ¿no? Que sería el resultado 9. Para continuar el programa, recuerdan que habíamos puesto minúscula, pero con el equal ignore cast. Entonces, si ingreso la letra mayúscula, igual se repite. 6, 3. Resto, la respuesta es 3. Así que deseo continuar el programa. Ahora es en minúscula. 3 o 6, 3. Multiplico. 18. A continuar, sí. 6, 3. Dividir. Y me queda 2. Y una última, si ingreso un 12, me dice ingreso no vale. ¿Deseo continuar el programa? No. Sí. Ese sería en esencia el ciclo de while. Pero, ¿qué pasa si cuando establezco que espera un valor de número entero o numérico, ingreso una letra? Me salta directamente un tipo de error. El do while me sirve bastante para hacer un control de sus datos con otra sentencia que es el try catch para que lo investiguen. Porque también hay otras sentencias para poder hacer este if anidado. Por ejemplo, vamos a, vamos a ponerlo en comentario. Switch
La sentencia switch es perfecta para menús. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer todo esto, simplemente tenemos que establecer los casos. Switch. Aquí va la opción, el número de la opción. Y pongo caso 1, que sería mi suma. Pues imprime esto. Y salgo de toda la estructura. Caso 2. Lo mismo, solo que restado. Y rompo con la sentencia break, que me sirve para romper las estructuras. Por ejemplo, si pongo aquí, por ejemplo, ¿qué sería? Por aquí, la sentencia break, en esta parte exactamente, no, esta parte de la opción 3 nunca se va a ejecutar esto, porque la sentencia break rompe de manera agresiva toda la estructura y no evalúa más. O sea, si cae en la opción 3, entra el break y rompe toda la sentencia. Caso 3. No, sería que me multiplique, rompo la estructura y caso 4, caso 4, caso 4, valor 1 dividido para valor 2. Listo. Y un default. El default es un valor, pues, ¿tiene alza la mano? ¿No tienes alguna pregunta? Sí, un día a mí también me salió, bueno, me salió como que una opción para cambiarle de una cadena de ifs a un switch. Y se hizo así de esa manera, pero no tenía el punto y coma antes de los break. Ah, sí, también lo puedes dejar tranquilamente así, porque sería el punto y coma de acá, para terminar la sentencia. Puedo dejarle así también. Ah, no, no da errores tampoco. No, no de error. Ah, ya. Ya, y el default, ¿qué sería? Para cuando no se cumpla ninguno, ingresa una válida. Uy, en cadena. Sí, porque cuando no se ponen los breaks, por ejemplo, si pongo la opción 1, se ejecuta esto. Pero ¿qué pasa si no pongo el break? También se va a ejecutar el caso 2, el caso 3, el caso 4. Por eso me toca usar los breaks, para que solo se ejecute uno de los casos. Que vamos a igual a probar. Uy, valor 1, 6. Valor 2, 3. Una opción sumar. Me suma tranquilamente, igual. 9. Para continuar el programa, sí. Valor 1, 6. Valor 2, 3. Resto, 3. Aunque no se diferencia muy bien porque no le puse una cadena para diferenciar resultados. ¿Qué pasó aquí? Ah, no. Oh, yeah.
Como todo, es toda una operación, toca poner entre paréntesis y no va a leer como si fuera una cadena. Sí, eso mismo es el problema. A ver, uno, resultado, resultado y resultado. Ahí se va a ver más claramente. Y ya que estamos, por ejemplo, el brick, lo vamos a quitar. Para que vean qué pasa. No, no, sería también en este, para que se compruebe bien. Ese valor uno 6. Valor 2 3. Voy a sumar. Pero ¿qué pasa? Me da el resultado de la suma, el de la resta y el de la multiplicación. Pero como es un switch para menús de opciones, eso no me sirve. Así que tendría que poner los bricks. Y me da el mismo resultado que usar los if anidados. ¿Listo? Eso sería. ¿Alguna pregunta? No sé si no se pone el break, programa, ¿verdad? Sí, si no se pone el break, se sigue ejecutando hasta que exista un break. Por ejemplo, voy a quitar todos los breaks y voy a ejecutarlo una vez. 6, 3 y pongo, por ejemplo, el 1. Me ejecuta todo desde el caso 1 hasta el del ingreso no válido. Suma, resta, multiplicación y división. Y el default. Ya. ¿Ya? Y como andamos bien de tiempo, sería lo más óptimo que resuelvan un ejercicio. En el default no va el break. En el default sí podrías ponerlo, pero no, no importaría mucho porque sería el último caso. Y ya después de este caso ya se termina la estructura del switch. Ah, claro, ya no hace falta. Ya no hace falta. Ah, ya. Ya, a ver, que estamos ciclos. Uy, ciclos de web. Un ejercicio sencillo para que vayan practicando también, porque la programación es práctica, tal cual. Déjenme ver un momento.
Bueno, a ver, aquí tengo un ejercicio simple con condicionales y con ciclo de while porque generalmente trabajan de la mano. Dada una serie numérica, determinar los valores menores a 5, los valores entre C, 6 y 10 y los valores entre 10 y 15. El ciclo terminará cuando se ingrese no, miento. Sería ya, sería cuando en el momento en que estoy ingresando todas esas, toda la serie numérica, en el momento que ingreso un cero, debo romper el ciclo. Se termina de pedirme un- ¿alguna pregunta? Ahí les dejo el enunciado para que trabajen un momento. Unos 10 minutos serían para, serían 9:30, no, 9:33, para que resuelvan eso y resuelvan los puntos a las 9:33. Yo ya acabé. A ver, muéstramelo. Eh, comparte Pero pantalla. una pregunta. Cuando dice menores a 5 son menores a 5, no son menores igual. Y cuando dice entre es tanto mayor a 6 y menor a 11, no mayor o igual a 6 y menor o Sí, igual a 11. ¿Es sí, sí, correcto? sí, es Ahí, correcto. entonces creo que sí está bien. Ahorita, ¿puedo compartir en pantalla? Sí, Ya, a ver, no te permite. no tengo el permiso. Ah, ya voy enseguida. Ya sí. Ahí parece que se está viendo. Hice esto. A ver, veamos. Menores a ¿Me explico? 5. Sí, explica. Ok. Primero, bueno, este es el escáner, ¿no? Luego, hice una variable que se llama ingreso, que va a ser Ajá. la que contenga los números que ingrese el usuario. Luego creé tres variables de tipo cadena, que es una se llama menor a 5, una se llama entre 6 y 10 y otra entre 11 y 15. Era 10, no era 11. Bueno, ¿qué es 10? Ya, entonces, así. Bueno, aquí puse el mensaje, ¿no? Ingrese los números a continuación para finalizar la serie, ingrese el número 0. Luego hice aquí el ciclo, do. Primero, ingresa aquí y lee la variable, porque aquí como nos dice ingrese los números, entonces ya estaríamos aquí ingresándolos. Y los va a leer y los va a asignar a la variable ingreso. Luego entra aquí a un if, que yo lo he hecho con el else if en vez de hacer con el if y anidado. Pero bueno, aquí puse primero si ingreso no es igual a 0, porque si es igual a 0 va a terminar el ciclo. Entonces, si no es igual a 0 y si a su vez es menor a 5, la variable que se llama menor a 5 va a sobreescribirse y va a añadir a su cadena. Le puse string, valor de, y aquí que recoja el string de lo que es en ingreso, es decir, el número que estamos ingresando
lo va a convertir a un string y se lo va a añadir a menor a 5. Y le puse aquí un punto y coma y un espacio para ir añadiendo números así consecutivamente. Y bueno, aquí hice lo mismo para tanto que sea mayor a 6 y menor a 10. Y aquí lo mismo cuando es mayor a 11 y menor a 15. Lo mismo. Y luego a ver, llega aquí, compara que no sea igual a 0 el número de ingreso. Y si no es igual a 0, repite. Y si es igual a 0, pues acaba. ¿ya? Ya, Y a luego ver, aquí puse el mensaje. Los números menores a 5 son tal, etcétera. Y eso es todo. ¿ya le probaste? Sí, lo acabé de probar. A ver, por ejemplo, y aquí dice ingrese los números a continuación. Bien, por ejemplo, voy a ingresar el 2, el 7, el 9, el 3, el Ingrésale 12, un 5 para ver qué pasa. ya un 5, un 6 también, eh, qué sé yo, un 3, ya. Y voy a ponerle 0 para finalizar. Entonces, aquí va a decir, los números menores a 5 son 2, 3, ingresé el 3 dos veces. Ah, por eso se puso dos veces. El 6 y Sí, 10 son 7 y está bien. 9, correcto. Y entre 11 y 15 son 12. El 5 y el 6 no aparecen porque son iguales tanto a 5 como a 6, entonces no cumplen con la condición. Ajá, muy bien. Sí, Ujú. eso era exactamente lo que requería. ¿Alguien más? Porque hay otras formas también de programarlo. Si alguien tiene otra solución o quiere compartirla, ¿Ya deja de compartir? sí. Mm, bien, creo que todo quedó claro. ¿O alguna duda? En este momento les voy a pasar el formulario de asistencia. Les acabo de pasar al chat del Zoom el formulario de asistencia. Dice que no acepta respuestas. Ah, no, ya se Mm, abrió. ahí. Ya se abrió. Ya, gracias.